Continuamos en Cuatro Esquinas. Sebastián del Pino, arquitecto y académico de la Academia de Nobles Artes y las Ciencias de Antequera. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Comenzamos con nuestra Antequera oculta de hoy, lunes 13 de mayo, y continuamos conociendo un poquito más a algunos de esos rincones del maravilloso Museo del Trompo y de los Juegos Tradicionales de Antequera. ¿Qué nos ha preparado para hoy? Bien, como dijimos en el anterior programa, quería que hubiera una cierta relación de lo que estábamos hablando en lo último, y lo mismo que en anteriores programas nos ceñíamos en concreto a edificios de Antequera menos reconocidos, más anónimos, a pesar de estar algunos de ellos catalogados y estar en el plan especial de protección. Sin embargo, hay unos temas que a mí me interesan mucho, que yo personalmente no lo veo desconectado de lo que es la historia de Antequera y lo que son temas menos conocidos de Antequera. El haberme volcado en el Museo de los Juegos Tradicionales ha sido porque sé que hay muchas personas que no lo conocen y porque el material que alberga forma parte de nuestro patrimonio también cultural y educativo. Así que quería, en este caso, en el programa, lo mismo que en la emisión anterior, explicamos qué es el museo y cómo nace el museo y qué justificación tiene la creación de esta colección familiar nuestra del Pino Vera. Pues en concreto, en el día de hoy, vamos a tocar un área, una parte de material que alberga este museo, que está a disposición de todo el que los quiera visitar, evidentemente, de Antequera, de su comarca y del mundo, podemos decir, ¿no? El recortable de papel, lo que interesa en este programa es la manipulación o todo lo que se relaciona con el papel. Yo, por mi trabajo como arquitecto, las maquetas de arquitectura, las maquetas desarrolladas en determinados trabajos, es algo bastante cotidiano. Y claro, ese trabajo me recuerda también a tiempos preciosos, muy felices, de cuando era niño, pero bueno, también tengo que decir que he inculcado a mi hijo en ese juego de los juegos tradicionales. En concreto aquí, pues bueno, aparece mi hija Carmen en casa, cuando era más chiquita, evidentemente, con su recortable de muñecas, y también que había de soldaditos, de estampitas, etcétera, etcétera. Bien, pues el papel es un material que a mí me ha interesado, que lo he manejado mucho durante años y que, como digo, para las maquetas y para la creación de determinados espacios y formas, pues tienen utilidad. El papel en concreto, por ser variado, económico, fácil de encontrar, de diversos tipos, de diversos colores, es muy fácil de hacer trabajos con ellos. La palabra papiroflexia es precisamente una ciencia, una especialidad que consiste en eso, en manipular el papel mediante el doblado para obtener objetos diferentes. Verdaderamente es una maravilla, hay formas muy diversas. Preguntaría, ¿quién de niño, de joven, o en algún momento ya mayor, no ha cogido una hoja de papel y ha hecho la pajarita o ha hecho la volaera de papel para ir corriendo calle abajo y que el aire la gire, el gorrito como si fuera un barco, o un avión de papel, doblar un folio y hacer un vuelo y, hombre, no llegar a los 68 metros del récord mundial, pero por lo menos a 10 metrillos, a 10 metros con el avión que hemos doblado, y eso seguro que llegamos, ¿no? Entonces, todos hemos echado mano al papel como un divertimento, una cosa sencilla. Me acuerdo de los volcán, me acuerdo de aquello que se hacía con los dedos y le pintábamos de colores, y me consta que en muchos colegios esto es una didáctica educativa o un recurso didáctico que se utiliza y está presente. De hecho, algunas de las imágenes que traigo en este programa son objetos que he tomado de colegios. Trabajos extraordinarios realizados por alumnos, algunos de ellos incluso por los maestros, por los profesores,
Me consta que hacen concursos de papiroflexia, en concreto también de aviones de papel, como hemos hecho en algunos colegios donde yo doy clase. En el Colegio de la Birlecha hemos hecho alguna prueba y seguiremos haciéndolo también, de la Salle Carrera igualmente. Bueno, pues todo ese tipo de manipulación del papel es enteramente didáctica e interesante. En el museo, una parte importante del material que expone es precisamente el papel. Hay muchos paneles donde aparecen una gran variedad de objetos que nosotros de niños teníamos y que echábamos manos de ellos, ¿no? Por ejemplo, que recuerde y que podemos ver en el museo, evidentemente, los cromos. Aquellos cromos que, como dije y mencioné, creo recordar en la emisión anterior, eran como un segundo libro de texto, porque en ellos podíamos aprender cantidad de cosas que eran una prolongación de las enseñanzas que nos daban en el colegio. Aquellos cromos y también las estampitas de colección que coleccionaba en el álbum, algunos de los televidentes recordarán cuando eran niños, o a sus hijos, o cuando ellos eran niños, lo que llamábamos un mazo de estampas repetidas que teníamos en nuestro bolsillo, para cambiarlas, ¿no? que los llevábamos para cambiarlas, efectivamente, y entonces nos poníamos lo tengo, no lo tengo, lo apartábamos, y según el número de estampas que me faltaba para coleccionar el álbum, pues así cambiaba uno por uno, o cambiaba 5 por 1, porque claro, si me quedaban 3 estampas para tener el álbum completo, que era el resultado final que pretendíamos, pues a lo mejor no me importaba cambiar 5 estampas que tenía repetidas por una que tenía mi vecino o el de la calle de al lado y tal, ¿no? Eso seguro que lo recuerdan mucho los amigos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de material, por ejemplo, esta imagen en concreto, hay una de ellas que es este señor. Yo, sinceramente, lo he traído porque esto es como una especie de complicidad que yo necesito recurrir a ello. Algunas personas, aunque no sepan ver más allá de eso de ver y mirar, ya lo hemos explicado algunas veces, a mí me gusta que la gente mire, ¿no? Bueno, pues algunos me dicen, Sebastián, tú no eres ya también muy mayor para estas tonterías de los juegos y tal, ¿no? Y claro, yo no me voy a ofender evidentemente por eso, ¿no? Porque es una afición que he tenido siempre, pero eso demuestra que no va muy allá de lo que tiene el sentido. Esta imagen es de un señor, como ven, con una camisa blanca impecable, con corbata, y lo que tiene en la mano es un avión de papel. Este señor es físico, es aeronáutico y es nada menos que el astronauta Michael Collins. Es una foto que tengo enmarcada en el museo, permanente, para demostrar con ello que un simple objeto tan sencillo como doblar un papel, si cogemos un papel, un folio, y lo arrugamos, y lo hacemos una bola y lo tiramos al suelo, tiene un comportamiento muy diferente a si esa misma hoja de papel, sin manipularla ni nada, tal como sale del paquete de folios, cogemos la hoja y la soltamos y ponemos la bola arrugada de papel y una hoja normal. Y además otro que sea ya doblada con forma de avión. Y podemos entender que el mismo material tiene un comportamiento físico natural totalmente diferente. Esa es la dimensión científica que se puede obtener de lo que es simplemente tener un avión de papel, ¿no? No llegamos al récord del mundo ese que decía, de 68 metros de longitud, pero se puede hacer alguna experiencia de tipo didáctico. Parece una obviedad o una tontería, ¿no? Lo que muchas veces a lo mejor se puede uno llegar a plantear cuando ve un avión gigante en un aeropuerto, ¿no? ¿Cómo consiguen volar estas cosas, ¿no? Claro. Y al final, con la tontería del juego del papel, del avión de papel, es como que te ayuda a darte una respuesta. Claro, pero es que, por ejemplo, el mismo avión de papel, cuando explico este tema allí en la colección o en algún colegio, cuando me han pedido que dé unas charlas sobre esto, me gusta llevar ese avión de papel o el folio y tal, porque con esos dobleces al final obtiene el avión y hay una pregunta que hay que hacerse: ¿cómo es posible o qué es lo que hace posible que un avión de papel vuele? Entonces hay que vencer las 3 fuerzas que influyen en ello. Una fuerza de rozamiento hacia adelante que el avión tiene que vencer para que haga posible ese avanzar. Hay una fuerza de la gravedad que hace que el papel, aunque pese poco, pero la gravedad te hace que el papel caiga para abajo, lo mismo que el papel arrugado, exactamente igual. Y luego al mismo tiempo hay otra fuerza que lo eleva, dinámica, que lo eleva. Bueno, esos conceptos físicos intervienen en el papel, así que los ingenieros aeronáuticos en su origen, los hermanos Wright, cuando hicieron los primeros aviones aquellos y demás, indudablemente estaban estudiando
las bases físicas que se presentan también en el vuelo de un avión de papel, ¿no? Es el aspecto didáctico que a mí me interesa siempre de todo esto de los juegos tradicionales, ¿no? Los otros libros de texto, repasando hoy con Sebastián del Pino, el recortar de papel, extrayendo imágenes, todas ellas provenientes del Museo del Trompo y de los Juegos Tradicionales de Antequera, y algunas que ya empezamos a ver relacionadas con la segunda pasión de Sebastián del Pino, que es la arquitectura, o la primera, no sé. Claro, sí, bueno, he traído, quería simplemente hacer unas anotaciones para, no quiero tampoco ponerme pesado, y lo que quiero sinceramente es que nuestros programas siempre, ¿verdad, Cristóbal?, sea ameno, sea agradable para que las personas que nos ven pues puedan disfrutar con ellos y podamos aprender, siempre aprender, digamos, jugando, o podamos aprender viendo el programa de las cuatro esquinas los lunes, en este caso con el tema que yo traigo. Hay otro apartado de la manipulación del papel que es lo que se denomina el origami, que avanza o cambia algo de lo que es la papiroflexia. El origami lo que hace es, aparte de doblar el papel, lo que hace es entrar en él y lo corta. Es decir, que se hacen recortables de papel buscando formas de determinadas maneras. Aquí, por ejemplo, he traído un espacio de lo que podía ser los arcos de Medina Zahara de Córdoba, en esos restos arqueológicos magníficos de la España musulmana, en el caso de Medina Zahara, o esta ola, un oleaje, una forma que nos recuerda a un oleaje marítimo, que tiene esa dimensión. Bueno, pues esto está todo hecho con papel, con unos sencillos pliegues. Con unos sencillos pliegues se consigue efectos maravillosos. Esto podían ser, bueno, ya digo, yo es que este tema me sirve para mi profesión, para buscar la forma de los espacios, de paramentos, de patios, de vacíos, de llenos, maquetas que ahora veremos algunos ejemplos, que hay un apartado importante en el museo y en mi trabajo y en mi vida, que es el recortable de arquitectura, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Aquí veis algunos ejemplos, cómo se pueden conseguir espacios, relieves, volúmenes de un árbol, de unas fachadas, de un castillo, de un ambiente interior musulmán, que podía ser también la Alhambra, etcétera, a través de esta manipulación del papel. Es como una tarjeta que se cierra y se abre. Aquí, por ejemplo, entre ellos he traído, hay aquí una imagen, posiblemente sea de lo que aquí lo muestro, este teatro de papel, que posiblemente en Europa en concreto el origen del recortable nazca de aquí, porque si no en arquitectura propiamente, pero sí en lo que era los recortables de muñecas, recortables de ambientes determinados. Bien, pues seguramente con la creación de los teatros, de las óperas, el hecho de tener que pensar cómo se organizaba el teatro, las distintas escenas, las bambalinas, los personajes entrando y saliendo, el personaje el mismo que tenía un traje y en la escena siguiente tenía otro traje, todo eso se hacía con pequeños juegos, pequeños juguetes, pequeños recortables que recreaban los ambientes, que recreaban los escenarios, que recreaban los personajes y demás, ¿no? En el Oriente es diferente. Por ejemplo, es un libro donde recrea distintas escenas. Fijaos qué maravilla de diseño de libro, hecho todo de papel. Aquí veis un poco la forma que muestro aquí, cómo está un libro de los teatros de los niños, que es tan interesante, o este que puede ser, pues bueno, el recortable del cuadro de Las Meninas de Velázquez. Yo aseguro que ese proceso de todo lo que es el recortable, pues realmente es extraordinariamente didáctico. Es el valor del tiempo empleado. Cuando nosotros utilizamos sistemas digitales, que por supuesto estoy a favor y me parece admirable todo lo que podemos progresar en el trabajo y las herramientas que nos permite un ordenador y los programas de dibujo y de creación de luces y espacio y demás, que es lo que actualmente tenemos. Sin embargo, el equilibrio, como yo digo, el equilibrio dedicado entre un trabajo y otro, la faceta de hacer una maqueta en papel, de un espacio arquitectónico, de un volumen arquitectónico, de un simple avión doblándolo o un recortable como este de un cuadro de Las Meninas, ese proceso que significa, porque recordad un poco qué es un recortable.
¿Qué es un recortable? Pues un recortable, evidentemente, son unas láminas de papel que se nos presenta, que por supuesto, bueno, los diseñamos. Algunas veces cuando me he encontrado con alguien decía que él se hacía sus propias casitas y se lo diseñaba a los personajes y luego lo recortaba. Efectivamente, partimos por tanto de una lámina virgen que tenemos que ir ordenando, tenemos que observarla. Luego el siguiente paso es el recortar ordenadamente cada una de las piezas. Cuando tenemos las piezas, ahora hay que analizar cada una de ellas, tenemos que ver el orden con otras piezas que hemos recortado previamente o que vamos a recortar a continuación, vamos a ver las solapas, vamos a ver por dónde se dobla, si la pestaña que se dobla va hacia adentro o hacia afuera, con qué otra parte la vamos a pegar, y entonces vamos creando poco a poco las partes del recortable. Cuando era un soldadito, pues eran distintos soldados, estaba el jefe, estaba los que mandaban al principio, estaba luego el resto a caballo, estaban los de infantería, y bueno, íbamos montando todo un ejército que íbamos colocando allí en la mesa y organizábamos el campo de batalla, ¿no? Y si eran las chicas, pues veíamos con los personajes, los muñecos y las muñecas, cuáles eran los trajes que íbamos a ponerle. Íbamos recortando y era una ropa de fiesta, una ropa veraniega, una ropa para la noche, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de recortar y de doblar cada una de las partes, íbamos pegando ese proceso de pegado de unas piezas con otras. Ibas pegando una a una progresivamente en un orden establecido, porque además si no lo observabas y no te molestabas en ello, pues realmente salía un resultado difícil de lograr. A lo mejor no llegaba incluso al final, pero si lo hacías ordenadamente, el éxito estaba garantizado, porque normalmente todos los recortables tenían, lógicamente, una razón, una lógica y una progresión que principalmente además venían acompañadas de instrucciones, como era natural. Luego ya ibas creando los distintos volúmenes, las distintas partes, crear la torre del castillo, el fondo de la ventana, las carpinterías, ponerle la puerta o el portón, etcétera, etcétera. Así que ibas progresando, creando el volumen, hasta que al final te encontrabas con el resultado que era el éxito, el culmen ya del trabajo que iniciaba desde el principio, ¿no? Así que el recortable de arquitectura, que bueno, yo recuerdo que cuando terminé arquitectura en el año 1982, ya de esto hace unos poquitos de años, no muchos, porque el año 82 está hace 3 días, como el que dice, por lo menos yo lo veo, yo lo recuerdo así. Bueno, pues aquellos recortables de arquitectura empecé con una colección que se hizo en los colegios de arquitectos, la Junta de Andalucía hizo una colección de un recortable por cada provincia, etcétera, etcétera. Pues empecé a coleccionarlos, empecé poco a poco a ver distintos tipos, y bueno, y lo que me interesaba era recortables desde los más sencillos, más elementales, cualquier recortable, desde lo que estamos viendo a través de un pegamento de cola, de unas pinzas, de cualquier eso, pues podía servir. Aquí, por ejemplo, este recortable que veis aquí, porque ahora esto es historia pura, el arco de Constantino de Roma, con todas sus piezas, un recortable italiano como es este, o un simple recortable que son unas pareditas, algo plano, completamente plano, como veis aquí, una cosa, y sin embargo con unos sencillos pliegues ya tiene hecho lo que es la casa, ¿no? El volumen de la casa, con distintos tamaños, distintos dibujos, pues puedes montar el poblado completo de los recortables. Así que no hay tanta dificultad. Uno de ellos, por ejemplo, de mi querido amigo que está aquí en Antequera, antequerano, ¿no? El Manuel Cruz, que es técnico municipal, ha hecho diseños, porque claro, los que coleccionamos recortables ya nos picamos también y nos metemos en decir, bueno, no solamente se colecciona, sino que vamos a diseñar, ¿no? Bueno, pues Manuel Cruz, un buen amigo, que siempre hemos tenido una relación no solo profesional, sino también por nuestra afición del recortable, pues esta maquetita no es exactamente la misma, pero sí que hacía una escala similar. Él diseñó un recortable de la Alhambra, el convento de San Zoilo, la portada de San Zoilo, tenemos ocasión de mostrarla en alguna ocasión, y entonces, bueno, pues hay una variedad enorme y tal. Así que ese proceso lento, como decía, el tiempo empleado, es un tiempo de una absoluta calidad. No es el tiempo que se hace corriendo rápido, que no tenemos tiempo, ¿no? Sino que es un tiempo realmente más lento, más pausado, sereno, que se hace en casa,
que se hace viendo las partes, como he dicho, y muy interesante. Así que es un juego, pero también es evidentemente no sé, para mí es un proceso cultural, educativo, que si desde el punto de vista profesional yo lo aporto y lo pongo sobre en mi profesión y que echo mano a ello de vez en cuando, para mis trabajos, para los niños, para los jóvenes, pues hacerlo así. Aquí estamos viendo alguna imagen de ese proceso. En concreto que se está viendo es la capilla de la Beata Madre Carmen, una obra que hice por encargo de la comunidad de franciscanas de aquí de Antequera. Hicimos el proyecto y la construcción de la capilla de la Beata Madre Carmen, allí en la calle Carrera, y claro, teníamos los planos, eso lo hice junto con el arquitecto David Cobo, mi compañero del despacho. Teníamos fotografías, teníamos ya experiencias de recortables anteriores de los años, y total, nos animamos y poquito a poco, tranquilamente, pues en estos años anteriores hemos ido creando un recortable de papel que es la capilla, y estos son imágenes de la capilla. Creo que hay alguna foto general. O sea, que sirve como para fabricar prototipos de los proyectos que luego se hacen reales. Sí, es que claro, cuando vas haciendo un proyecto, lo vas viendo en tu creación arquitectónica del proyecto que tienes encargado, pero echas mano a la maqueta. Este también que se ve aquí es el aulario que se terminó hace muy poquito en el Colegio María Inmaculada, que precisamente teniendo los planos de fachada, de secciones, de planta y tal, pues resulta que con el papel, que es sencillo de manipular, pues te sirve para crear espacios. Y eso, bueno, pues lo puedes hacer, como digo, por niveles informáticos, con programas que existen por ordenador, pero también lo puedes hacer con el papel. A mí me gusta mucho la manipulación con el papel, creo que tengo más facilidad para ello por la práctica que tengo de hace años. En el ordenador, lógicamente, hacemos muchos trabajos en el despacho, pero el papel, bueno, pues también lo manejo, ¿no? Y aquí por ahí ves unas imágenes del recortable, ¿eh? Esto no son fotografías de la capilla real, esto son fotografías del recortable de papel, con la vidriera hecha en acetato, son fotografías reales de la capilla que se han servido para el montaje de las distintas piezas. Como decía antes, ya te metes en el diseño y también, bueno, pues estas son cosas que se han hecho durante muchos años, ¿no? Esta es reconocerán mucho la farola del puerto de Málaga, la farola del puerto, que también con sus piezas, la torre de tronco cónica, la linterna superior, la base de abajo cuando tenía 2 plantas, que originariamente tenía una. Bueno, pues todo ese proceso te lleva al recortable arquitectónico. Ahí se ven las ventanas, las rejas, los elementos de las gárgolas del agua, etcétera, etcétera. Un buen divertimento, digamos, ¿no? Sí, porque encima cualquiera de... Bueno, esto también suena de algo, ¿no? Sí, este es el silo que tuvimos en Antequera hace años, de un modelo que se repetía en España, en muchos sitios. El otro día, precisamente, creo recordar que fue en Marchena. En Marchena, al pasar por allí, reconocí un silo que es este. Es decir, que es muy parecido el que había en Antequera, que se demolió hace escasamente, no sé si fue hace 1 año y pico o 2 años, ¿no? Recientemente, digamos, en poco tiempo. Se demolió de aquí a Antequera, pero bueno, era un silo que había en otros sitios, en otros lugares, que eran proyectos, y bueno, a mí me parecía que era un recuerdo bonito. No es una maqueta en papel especialmente compleja. Nosotros lo hemos perfilado un poquito, con los huecos, eso, y bueno, y lo tenemos editado, y esto pues se puede encontrar como práctica, es decir, que lo tenemos para que los niños y los papás que quieran regalar recortables pues puedan tener ese recordatorio tan bonito. Y además los devotos de la Beata Madre Carmen pues ya tienen para tener su capilla en casa, tener su propia capilla en casa, y a la Beata Madre Carmen de una forma con su estampita y tal, pues le hacemos esa recreación que pueden ellos montar, o la farola del puerto de Málaga, o el silo que fue de aquí de Antequera. Bueno, nos le vamos a preguntar a Sebastián del Pino si se produjo la demolición afortunada o desafortunadamente, ¿no? Porque hubo un momento en el cual era motivo de debate si tenía o no valor, un debate que ya evidentemente queda traspasado, pero será motivo de tertulia para otro momento. Claro, sí. Y ya hemos terminado de este repaso entre los recortables. Sebastián del Pino, como siempre, terminamos con una frase.
Bien, el tema que hemos tocado, como ven, de alguna manera, la Antequera desconocida, de un museo de juegos tradicionales del trompo. Algunas personas se preguntaban dónde está aquí la Antequera y tal. Bueno, pues se puede visitar en la web, teléfono, dirección, en la calle Aguardentero, colección familiar, etcétera, etcétera. Y siempre que nos pongamos de acuerdo en el tiempo y demás, con mucho gusto lo mostramos y lo enseñamos para las familias, los chicos, los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? La frase que he traído hoy, precisamente, es de un arquitecto, de Frank Lloyd Wright, un americano de los años 1959, estamos hablando, que fue una figura muy importante en la historia de la arquitectura y que hizo unas aportaciones realmente brillantes. Este arquitecto decía: el científico ha hecho acto de presencia y ha ocupado el lugar del poeta, pero algún día alguien encontrará la solución de los problemas del mundo, y recordadlo, será un poeta, no un científico. Bueno, la frase de Frank Lloyd Wright, con la cual hoy ponemos el punto y final a nuestra sección de Antequera Oculta, y en la próxima edición de nuestro programa vamos a conocer la otra cara también de la arquitectura antequerana. Cuéntenos. Sí, pues vamos a dejarlo ahí, vamos a ver si ya en el próximo programa nos centramos en algunos ejemplos arquitectónicos que las personas que van por la calle puedan reconocer, puedan ver, pero igual han mirado y han visto ese edificio o aspectos de la arquitectura antequerana, de nuestras cosas de Antequera, y que el programa pues siga siendo didáctico, educativo y, si es posible, que sea ameno, explicando y aprendiendo algunas cosas de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Pues será el 27 de mayo. Sebastián del Pino, arquitecto y académico de la Academia de Nobles Artes y las Ciencias de Antequera, gracias por habernos acompañado un día más, una semana más. Muchas gracias.